Muchas gracias, buenas noches. Sí, parece que sí. Señores vicepresidentes de la Academia de Cirugía y de la Academia de Medicina, doctor Navarro, doctor Echevarría, muchas gracias por la oportunidad. Buenas noches a todos. Vamos pasando la primera. Trato de concatenar la presentación acorde a la sugerencia que nos hizo el doctor Echevarría en su momento de su presentación y, por supuesto, tratando de enlazar lo que ha señalado el doctor Enrique Ruelas, que siempre es muy aleccionador y motivacional en lo personal, para tocar un tema que pareciera ser en una academia del prestigio como en la que nos encontramos, poco ortodoxo, porque cómo enlazar un tema tan desprestigiado como es tan solo el propio término de la política, con lo académico, con lo técnico y con el futuro de las políticas públicas de este país. Entonces tengo que ir de lo general a lo particular, enfatizando en algunas de las definiciones, y reitero, yendo de lo general a lo particular, porque estas definiciones es de donde uno debe partir desde el punto de vista del análisis bibliográfico. Y la política, como lo ponemos ahí con puntos suspensivos, si es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones y también concatenado a un propósito y acción de gobierno expresado en programas orientados a prevenir o resolver problemas o un problema social, la política pública en salud, tratando de aplicarlo al contexto de lo que se ha venido hablando esta noche, es un conjunto de procesos definidos en forma colectiva para inducirnos a tomar decisiones, iniciativas y acciones respaldadas o legitimadas, como alguna de las que mencionaba el doctor Echevarría hace un momento de los financiamientos, por el Estado, que estos asuntos del Seguro Social, como él bien señalaba en el diagnóstico, se convierte en un asunto de gobierno y o en un asunto de Estado, una política pública en la que habrá de incidir el Estado mexicano, para dar respuesta a los problemas de salud socialmente reconocidos de nuestra población. Siguiente, por favor. Una política pública en salud, entonces, va a implicarnos el tomar las decisiones estratégicas necesarias que nos permitan incidir también en acciones presentes y futuras del sistema, de este Sistema Nacional de Salud, distinguir distintas opciones, lo que ustedes ya están leyendo en la lámina, y responder a las necesidades de la población y más aún en el contexto de lo que mencionaba el doctor Ruelas, en un camino que nos deberá llevar a un cambio de paradigmas. En conclusión, la política pública en salud surge del reconocimiento de una amenaza sanitaria o un problema existente en la población que es priorizado de acuerdo a su magnitud, severidad, letalidad e impacto. Casos ejemplos hay todos. Casos recientes, H1N1, por citar un ejemplo. Siguiente, por favor. Pero para ello necesitamos identificar desde el punto de vista general y bibliográfico tres procesos generales para desarrollar las políticas públicas: la formulación de las mismas, la implementación de estas y posteriormente su evaluación, que es uno de los puntos centrales en los cuales en algunas ocasiones nos quedamos a la mitad del camino, con los elementos que se integran, que ustedes están leyendo. Pero particularmente en la evaluación de estas políticas públicas, y que una de las cosas complementarias que señalaría yo de la presentación del doctor Echevarría es, en el caso, y como el panel así lo refiere, de tener una sesión conjunta con el Seguro Social, representa para nosotros la evaluación a través de un ranking mensual de todos los programas y de todas las políticas públicas que se han implementado en el instituto, a efecto de, como valiendo la redundancia, evaluar todo el proceso de atención médica a través de estos programas prioritarios que van llevando nuestras delegaciones, nuestras jefaturas de prestaciones médicas y las unidades médicas de alta especialidad. Siguiente, por favor. En este contexto, para la transformación del Sistema Nacional de Salud, se haría patente el ejercicio de la política en tres pilares fundamentales, que no son ajenos ni a la vida académica de esta academia o de la Academia Nacional de Medicina o de las instituciones educativas como la UNAM, que no son ajenos a las instituciones públicas o privadas y que no son ajenos
a la política o al ejercicio de la política en el contexto nacional, por las razones que a continuación menciono. La primera es legislar desde el Congreso de la Unión, porque todas las decisiones legisladas en el Congreso de la Unión, asunto no fácil y asunto no menor, son de particular importancia para el camino de la vida de las políticas públicas, ya sean de salud o cualquiera otra en este país. La segunda, en el contexto de lo que nos interesa, que son los servicios de salud, es y será reestructurar, como ya lo ejemplificaba el doctor Echevarría en la parte final de su presentación, reestructurar los servicios de salud por la complejidad organizativa en dos niveles. Uno es el federal y el otro es el estatal. Y financiar coordinadamente a las instituciones de salud, y ahorita doy ejemplos esquemáticos del por qué lo ponemos como un referente para la toma de decisiones que están por implementarse a partir de diciembre de este año. Siguiente. Este ejemplo inicio con la política desde el Congreso de la Unión. Pareciera un asunto menor, yo ratifico que no lo es, y nunca he sido legislador, y tampoco en la próxima legislatura lo voy a hacer, porque ya no salimos en las listas ninguno de nosotros, de tal manera que queda clarísimo que estaremos muy atentos, que la conformación del Congreso de la Unión, independientemente de las ideologías partidistas, que no son el tema a tratar en este tipo de foros, incorpora a la gente que se va a dedicar al análisis de la política pública, legislarlo y, consecuentemente, a coadyuvar para que estas políticas aterricen y beneficien a la población mexicana. Pero esto no es un asunto menor, si me das la siguiente, por favor. Ya que la Comisión de Salud, ustedes saben que el Congreso de la Unión integra distintas comisiones, en la Cámara de Diputados tienen Comisión de Salud y Comisión de Seguridad Social, la Cámara de Senadores tiene una donde aglutina a los dos. Y en este sentido, la Comisión de Salud se compone de 4 subcomisiones. En muchas ocasiones, esta academia, la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Pediatría, entre otros, son órganos consultores, así como el Consejo de Salubridad General, por supuesto, y las instituciones públicas e instituciones educativas de este país en materia de salud. Aquí vemos 4 de los elementos que incorporan las subcomisiones, como el de Medicina Preventiva, Administración y Financiamiento, asunto muy, muy importante, Atención Médica y Comisiones Unidas. Si ustedes ven los asuntos turnados, aquí como lo estamos señalando, en una metodología y en un flujograma que consideramos nosotros simple y llanamente como observadores muy complejo, dame la siguiente, por favor. No, es la siguiente lámina. No, sí teníamos hipervínculo, la anterior, por favor. En uno de los hipervínculos vamos a ver todo el tiempo que transita una iniciativa de ley, por ponerles este ejemplo, la Ley de Protección a la Salud Materna, que ingresó el 13 de diciembre de 2010 y se aprobó hasta el 9 de febrero del año 2012. Es decir, si nosotros le imprimimos una dinámica y una lógica en ese flujograma que debe llevar el incorporar una iniciativa de ley hasta llevarla a su operación con el concurso y la opinión de todas las partes, es un proceso sumamente difícil, pero que incide directamente en la vida de la nación y en particular en el contexto del Sistema Nacional de Salud. Por eso es un asunto de consideración en el ejercicio de la política, pero para ello es con un fundamento técnico y académico que beneficie los intereses y en la marcha del país y en beneficio, reitero, de la población mexicana. Ahora sí la siguiente. Pero un asunto también muy complejo representa la política desde los sistemas estatales de salud. Del todo es conocido que al secretario de salud de cada estado lo propone y lo designa el gobernador del estado. Su línea de mando desde el punto de vista del eje rector de las instituciones es la Secretaría de Salud, pero tiene el concurso o la participación de las instituciones como el Seguro Social, el ISSSTE, etcétera, que tiene a su vez un representante que es delegado federal. Vamos, lo que estoy haciendo es dibujar imaginariamente una red que es muy complicada porque los tramos de control y las líneas de mando son heterogéneas y esto simple y llanamente, siguiendo la línea rectora de los programas de salud pública y de los programas de atención médica, tanto del gobierno federal como de las instituciones, hace necesario el ejercicio de la política de los consensos y de la conciliación, partiendo de 2 pilares fundamentales que he reiterado desde hace un momento: lo académico, con lo técnico, si se vale la expresión,
y los consensos en beneficio de la población a la cual están destinadas para servir. Siguiente, por favor. El presupuesto, dicen que toda política sin presupuesto es mera demagogia, y hay mucho de cierto en ello. El ejercicio presupuestal genera en muchas ocasiones una situación de tensiones en las negociaciones políticas, precisamente porque, como dicen coloquialmente por allí, si la cobija no alcanza, pues hay que ponerla donde más se necesita. Y sabemos que nuestro país tiene, en ese mosaico pluricultural y de necesidades que tenemos, y en ello va inmerso la salud de la población, es muy complicado negociar el presupuesto. ¿Y por qué es complicado? Porque, entre otras cosas, cada institución negocia lo propio, con base en sus necesidades y en su diagnóstico situacional. No es un asunto menor que, aparte de todo, si tenemos un gran cabildeador en el Seguro Social, pero tenemos una gran necesidad política, como sucedió en la administración, y no me dejará mentir el entonces subsecretario doctor Enrique Ruelas, de la Secretaría de Salud Federal, cómo en 2003 se convierte en una prioridad política para el entonces presidente de la República el que se aprobara, y el Congreso de la Unión participó en ello, el sistema de protección social en salud. Y con ello nace el brazo armado de ese sistema, que es el Seguro Popular, que coadyuva, como ya lo señalaba también el doctor Echevarría hace un momento, a que se incrementara el presupuesto que a nivel global se puede observar en materia de salud. Un presupuesto mayor se negoció en el Congreso de la Unión bajo una iniciativa presidencial o del Poder Ejecutivo, y se convierte en un arma política, y arma, entiéndanme con el término no peyorativamente hablando, sino en una herramienta que, en beneficio de la población, pero con una herramienta política, valiendo la redundancia, nos permitió que se negociara un presupuesto mayor para el sector salud. Pero debemos aclarar en ello, y yo he trabajado en el IMSS y en el ISSSTE, que pues a las instituciones de atención médica, si se vale también la expresión, no les tocaba la misma asignación presupuestal, pero si tenemos un país donde se ofrece empleo y esos trabajadores nuevos son derechohabientes del Seguro Social y sus familias, y no se incrementa el presupuesto, sino hay más o menos se va jalando las cuotas obrero-patronales, la desproporción por las necesidades de las instituciones y su rezago ha venido con el transcurso de los años incurriendo en esa cifra que mencionaba el doctor Echevarría de 0.84 camas por 1000 derechohabientes. Entonces, esa creación de consensos se van dando conforme se van analizando desde el punto de vista técnico las necesidades de las instituciones, pero absolutamente, a pesar de lo satanizado del término, es mediante el ejercicio de la política el crear los consensos necesarios para llegar a tomar buenas decisiones de conjunto para inducir precisamente a que la población de cada una de estas instituciones salga favorecida. Siguiente, por favor. Si ponemos en el esquema el pie completo y con base en las necesidades infinitas que tiene nuestro país, vean ustedes en un esquema que se reporta en una publicación oficial el nivel en el que se encuentra en el análisis el tema de salud. Cuando se habla de seguridad pública, cuando se habla de economía, de importaciones, exportaciones, de migrantes, etcétera. Las prioridades son tan diversas y es multifactorial el análisis, que el perseguir y negociar un presupuesto para el Sistema Nacional de Salud se antoja cada vez más difícil. Más aún, si ahorita atendiendo a esto, por eso decía yo que es motivacional en lo personal la plática del doctor Ruelas, más aún si empezamos a ver que la coparticipación de la persona, del individuo, etcétera, hace necesario ir encaminando a esa transformación o a ese cambio de paradigmas. Pero me voy a mi realidad cotidiana y pienso, lo que decía también el doctor Echevarría como referente. El 2 de diciembre, después de que haya todo un cambio de gobierno, de administración pública federal, la gente va a estar formada pidiendo sus vales de medicamentos, independientemente de que transitemos hacia un análisis de cambios de paradigmas que es real. Siguiente, por favor. Ya me están prendiendo el foquito el doctor Navarro, que es implacable. En este contexto, el tema del ejercicio de la política ha sido fundamental. Y precisamente, y aunque ustedes no me lo puedan creer, estas láminas las había puesto sin que las viera el doctor Echevarría, lo cual me refleja que pensamos igual. Entonces, en esta política farmacéutica, el tema de los padecimientos lisosomales o de los medicamentos huérfanos no puede ser
un asunto menor, cuando a pesar de que el volumen de pacientes con este tipo de padecimiento sea infinitamente menor a lo que él ya mencionaba de pacientes hipertensos o nefrópatas o diabéticos, etcétera, cómo establecer una negociación política para generar mayor presupuesto o cómo seleccionar las prioridades en una institución que de facto en el día con día va a seguir operando, suceda lo que suceda en este país, porque las necesidades de los pacientes no pueden esperar. Siguiente, por favor, solo por tener un reflejo de lo que decía el doctor Echevarría, de cantidades que son verdaderamente inimaginables. ¿Entras o no entras, Emilio? ¿Sí? De los costos que pueden tener algunos de los padecimientos lisosomales en el volumen de pacientes y en los costos por pacientes a nivel por año. Es decir, estas negociaciones que se tienen que mantener o redireccionar, como en su momento lo pensaron para la creación del sistema de protección social en salud, fue exclusivamente a través de en ciertos padecimientos crear un fondo para gastos catastróficos e incidir en pretender disminuir el gasto de bolsillo de la población, etcétera, que se han convertido en todo el contexto en política pública mediante el análisis de qué tan costo efectivo es, con cuánto dinero contamos, quiénes son los que van a participar, etcétera, etcétera. Todo eso tiene un sustento académico, técnico y político. Siguiente, por favor. Pásame la siguiente. Mencionó de paso el doctor Echevarría esto de las consideraciones sindicales. Doy un ejemplo precisamente por tratarse el tema del Seguro Social en esta sesión. El asunto tampoco es menor. Si tenemos un cambio de Comité Ejecutivo Nacional, de representantes de 400,000 trabajadores al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, es un asunto delicado. Es un asunto en el que el cabildeo y la relación entre las autoridades de la institución, que van a estar a 2 meses de ser nuevas autoridades, con un nuevo comité ejecutivo, debe haber una línea o un eje conductor en el que las próximas administraciones, ya sean de la institución o de la representación sindical, tengan claridad en cuál es el diagnóstico situacional y el rumbo hacia donde deberán transitar los servicios de salud. No va a haber tiempo, ni un solo día, para tener ocurrencias que pudieran poner en riesgo en este momento la viabilidad ni financiera ni la marcha de las instituciones. Y todo ello precisamente se irá dando mediante la recopilación de esta información y del ejercicio político para crear consensos y que se pueda mantener esa línea o ese hilo conductor que llevan nuestras instituciones. Siguiente, por favor. Y doy este ejemplo para terminar. Señalaba también el doctor Echevarría cómo hacemos dentro del Seguro Social para dejar montado el andamiaje y transitar a lo que ya no hay para dónde moverse. Es inaplazable hacer una reestructuración orgánica y funcional de las instituciones, de algunas por lo menos, en materia de servicios de salud y en seguridad social, independientemente de la política pública que sea, del análisis del financiamiento o la fuente de financiamiento de las mismas. Y en este caso, el primer paso que se dio en el instituto, que fue la reestructuración de las jefaturas delegacionales de prestaciones médicas, pretende ser, y jefaturas zonales de supervisión, el andamiaje para llegar a crear las áreas médicas de gestión desconcentrada, sin desaparición de las delegaciones del Seguro Social, y tener un sistema ágil, sólido, de referencia y contrarreferencia de pacientes entre el primero, segundo y tercer nivel. Es todo un tratado lo que se ha venido manejando en el instituto, el costeo, los paquetes de servicios, la vinculación de intercambio de servicios con todo el Sistema Nacional de Salud, incluyendo el sector privado, y todas estas decisiones se convierten con herramientas académicas en una política pública que, reitero, será para el futuro a corto plazo y, por supuesto, a mediano y largo. Cerraría con la reflexión también, diría yo que motivada por lo que comentaba el doctor Ruelas y que he mencionado en algunos otros foros a nivel institucional, y que es algo que nos debemos tener en nuestro radar, que es una frase de Charles Kettering que decía que el futuro es lo que más me importa, ya que en él pasaré el resto de mi vida, y en estas instituciones es hacia lo que debemos transitar. Muchas gracias.